Quiero presentarles al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar Ugarte, que nos acompaña para inaugurar este foro sobre protocolos de atención a casos de violencia de género, quien ha sido un gran aliado y un apoyo fundamental para poder trabajar estos temas y que desde el mismo instituto ha impulsado muchos proyectos que van en el mismo sentido, comenzando por este foro. Bienvenido, doctor Salazar. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Agradezco, por supuesto, a quienes nos acompañan el día de hoy en la primera mesa de reflexión, a todas y a todos. Por supuesto, a la doctora Lucía Rafael por haber tenido la iniciativa en el marco del Laboratorio Nacional Diversidades, que es un proyecto con sede en este instituto, pero que en realidad es una iniciativa amparada en la Coordinación de Humanidades de la Universidad. En particular, pues quiero hacer mención de la presencia el día de hoy, de la importancia de la presencia en este foro de la doctora Mónica González Contró, quien además de ser investigadora de este instituto, es la abogada general de la universidad y quiero decirlo, ha sido la promotora y sin duda el motor fundamental para la vigencia del protocolo contra la violencia de género con el que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México. Quisiera hacer dos reflexiones nada más sobre la importancia del asunto. En primer lugar, es importante recordar que hasta hace muy pocos años no contábamos con un instrumento jurídico como lo es el protocolo. Y eso sí es determinante porque el contexto ha cambiado gracias a la existencia de un instrumento jurídico que nos permite visibilizar, atender y obviamente responder ante los casos de violencia de género que tienen lugar en la universidad. El otro dato importante es que no somos la única universidad, como este foro interuniversitario nos permite constatar, que cuenta con un instrumento y cada vez son más las universidades que van generando instrumentos propios para atender este tipo de temas y creo que eso es de una enorme relevancia porque erradicar la violencia de género, que debe ser nuestro objetivo, hacer, digamos, en verdad todos los esfuerzos para que no acontezcan más casos de esa naturaleza, es, digamos, el objetivo final de estas iniciativas, pero para ello es importante contar con un instrumento jurídico que nos permita atender los casos cuando se presentan. Pero además, otro dato importante tiene que ver con que los instrumentos jurídicos son mejorables. El protocolo en su diseño, en su confección y en su operación, como es normal, ha venido en algunos momentos llamando nuestra atención sobre la necesidad de repensar y de revisar algunos de sus aspectos. El rector de la universidad, con el acompañamiento de la doctora Mónica González Contró y de otras personas dentro de la UNAM, han ya abierto espacios y sedes para revisar y para considerar y reflexionar sobre cómo podríamos mejorar y fortalecer el protocolo de la universidad. Y en eso se está. Y este foro creo que puede ser un espacio idóneo para contribuir también en esa dirección. Mirar con perspectiva comparada a otras experiencias es una muy buena forma de allegarte de conocimiento cierto que te permita revisar el instrumento con el que cuentas. Y en ese sentido, celebro también que en este espacio haya esa posibilidad. Así que muchas gracias, Lucía Rafael, muchas gracias por la iniciativa y por además traer esta reflexión aquí a este instituto y gracias de nueva cuenta a quien sé que nos hará la exposición primera, que es a la doctora Mónica González Contró y pues por supuesto a todas y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en este auditorio para llevar a cabo esta actividad. Sin más que se suele hacer así, es una tradición institucional que yo no sé dónde surgió, pero que no la pienso romper. Les pido ponernos de pie, por favor, para declarar formalmente inaugurado a las 10:13 de la mañana este 26 de noviembre de 2018
el Foro Interuniversitario sobre Protocolos de Atención a la Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior. Mucho éxito en los trabajos a lo largo de esta jornada y de nueva cuenta, bienvenidas, bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Les proponía a mis colegas de la mesa que se presentara cada una y cada uno de ellos en 3 palabras para poder iniciar. Decirles que en el público, tanto en la mesa como en el público, están representadas casi todas, un gran número de las universidades y centros de educación superior de la Ciudad de México, que tenemos el gusto también de contar con colegas que vienen de Chile, que vienen también a compartirnos su propia experiencia de la Universidad de Concepción. Y decirles que esto es un foro, entonces la lógica va a ser, nuestras ponentes van a hablar entre 15 y 20 minutos, tendremos 1 hora para preguntas y respuestas. Voy a pedirles que nos concretemos muchísimo para que mientras más nos concentremos en los temas específicos de propuestas o de críticas o de dudas respecto a sus propias temáticas de protocolos, funcionaremos mejor. Tendrán también en el público, así como mis colegas de la mesa, cierto límite para concretar sus preguntas y respuestas. Y agradecerles además a todas las instituciones que están, que es una lista larga, estamos muy contentas de la respuesta, pero bueno, ya nos iremos presentando en relación, bueno, conforme se va dando la intervención. Soy Mario Guzmán Castañeda, soy licenciado en Derecho por la UNAM, soy director general de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos de la Universidad del Claustro de Sor Juana y también soy colaborador en la Consultoría de Derechos Humanos y Gestión de Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que se creó hace aproximadamente 1 año. Tenemos poco tiempo de estar trabajando en la Universidad del Claustro de Sor Juana, tenemos aproximadamente, en este 3 de diciembre de 2018, se cumplen aproximadamente 3 años de estar trabajando ahí. Y estamos muy contentos porque el protocolo de casos de violencia de género de la Universidad del Claustro de Sor Juana, pues prácticamente se emitió en junio del año 2018. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Soy Mónica González Contró, soy investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y abogada general de la UNAM. Yo soy Lucía Rafael, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora general del Laboratorio Nacional de Diversidades y, como verán, soy la moderadora. Yo soy Ada Berenice López Amaro, soy licenciada en Psicología y colaboro en el proyecto de Cuerpos que Importan en el área de servicio social. Buenos días, yo soy Karen Floresaro, soy egresada de la carrera de Sociología de la UAM Xochimilco y también soy colaboradora de servicios, por parte de Servicio Social en el programa Cuerpos que Importan. Buenos días, yo soy Elizabeth García, soy psicóloga y maestra en estudios de la mujer y actualmente estoy trabajando en el programa Cuerpos que Importan. Buen día, soy Reina Miranda, soy orientadora educativa en la UAM Xochimilco, soy licenciada en Educación en la UPN y colaboro en Cuerpos que Importan. Vamos a iniciar, vuelvo a repetir, la participación es entre 10 entre 15 y 20 minutos y después seguiremos a una conversación de 1 hora específicamente para este diálogo respecto a todo lo que surja a partir de la exposición de nuestras compañeras. Invito a la abogada general y a nuestra colega Mónica González Contró, que también es de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que dé inicio a su exposición. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, Lucía. De verdad celebro muchísimo la oportunidad de estar el día de hoy aquí, esta mañana, pues en el contexto del 25 de noviembre, que pues es una fecha muy importante, en donde pues se nos invita a reflexionar y a hacer cosas, ¿no?, en relación con la violencia hacia las mujeres. Y yo quiero compartir con ustedes pues esto que desde hace pues relativamente poco tiempo, ¿no?, hemos empezado a llevar a cabo, a implementar en la universidad. Vamos a dar todo el contexto, no es que se trate de que nosotros hayamos creado una cosa completamente nueva, pero desde luego sí el protocolo constituye una herramienta novedosa
para atender a un problema que es muy importante, que está presente pues en la sociedad mexicana y como parte de la sociedad mexicana en nuestra universidad. Entonces, pues no me voy a detener mucho para entrar en materia. En general, voy a tratar dos temas, ¿no? Digamos, a dividir la presentación en dos grandes rubros: el protocolo para la atención a casos de violencia de género y después los datos derivados de la información sobre la implementación del protocolo. Porque vamos a poner un poco en contexto en qué consiste este ejercicio de la universidad, esta herramienta, y posteriormente les compartiremos a 2 años del protocolo. Como yo les decía, el protocolo se crea y después, como una parte de ejercicio de rendición de cuentas y para entender también el fenómeno que estamos viviendo en la universidad, ha sido para nosotros importante hacer los informes anuales para analizar la información. Entonces, bueno, primero, ¿qué es el protocolo? La siguiente, por favor. Un poco como antecedentes, ¿qué pasaba antes en la UNAM? De 2003 a 2016, en total, se tramitaron, un total de 396 quejas por diversas conductas vinculadas con violencia de género, acoso, abuso, hostigamiento sexual, discriminación, violencia de género, discriminación, actos inmorales y violación. Y esto fue en un periodo de 13 años, se presentó en la Unidad de Atención a Quejas y Denuncias, que actualmente vamos a explicar que se convirtió en una oficina especializada, y en las oficinas jurídicas. Por otro lado, como antecedente también que da contexto, hubo un estudio muy importante del entonces Programa Universitario de Estudios de Género, ahora Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que se llamó Intrusas en la Universidad, en donde se decían que las mujeres que reportaban mayor actos de hostigamiento son las del sector administrativo, seguidas por las estudiantes. Hay más hombres que hostigan. En este estudio, la figura masculina superaba el 80% de los reportes de hostigamiento y el personal académico llegaba al 90.7%, y entre la población estudiantil, académica y administrativa, la principal acción tomada frente a situaciones de hostigamiento fue nada, ¿no? Entonces teníamos, digamos, contexto muy importante. ¿Qué instrumentos de la legislación universitaria teníamos y seguimos teniendo, desde luego, como marco para la violencia de género? En primer lugar, el Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, esto que viene también con la creación de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, el acuerdo por el cual se establecen políticas institucionales para la protección de los derechos humanos en la UNAM, y el Código de Ética de la UNAM. Y entonces, ¿cuál fue, digamos, la valoración que se hizo al publicar, digamos, al darnos a la tarea de redactar un protocolo y publicarlo? Como yo les decía, no es que el protocolo cree un instrumento nuevo, ¿no? Sino que ordena los pasos para que sea fácilmente comunicable a la comunidad cuáles son los pasos que deben seguir, por un lado, y por el otro, transmitir también pues un mensaje claro, ¿no? Entonces, hay dos, digamos, nos parece importante, hay una importancia simbólica del protocolo, reconocimiento de la problemática como una prioridad en la UNAM, y posicionamiento de las personas en situación de víctima en un plano de reconocimiento de sus necesidades y de acceso a los procedimientos. Y por otro lado, está la importancia operacional, que es asegurar el tratamiento diferenciado y especializado de los casos de violencia de género en la UNAM, profesionalizar a las y los operadores jurídicos de los procedimientos y garantizar una atención integral a las personas en situación de víctima, incluyendo el acceso a servicios psicológicos y una reparación del daño, ¿no? Entonces era muy importante en términos simbólicos este planteamiento de que era una prioridad para la universidad y desde luego operativamente tener herramientas mucho más claras. Hace poco oí que alguien decía que un protocolo es una herramienta para reducir la discrecionalidad en la actuación de la comunidad y efectivamente de la autoridad. Efectivamente de eso se trata el protocolo, de ordenar, ¿no? Y establecer ciertos parámetros
determinados ciertos parámetros concretos que, dadas las dimensiones de la universidad y el carácter descentralizado de esta, pues se vuelve complejo. Entonces, el plan de desarrollo institucional del actual rector contempla precisamente en las áreas de derechos humanos y equidad de género y de seguridad, tiene una línea muy clara en temas de género y derechos humanos, también en sensibilizar y concientizar a la comunidad, y en materia de seguridad estaba claramente indicado este paso de elaborar un protocolo para la prevención, atención, erradicación y sanción a la violencia de género. Y entonces tenemos dos tipos de instrumentos, ambos surgen con unos meses de diferencia. El acuerdo rectoral, que representa un claro mensaje institucional sobre el interés de la universidad por combatir la violencia de género y sus alcances, prevención, atención, sanción y erradicación. Y, por otro lado, el protocolo, que es una herramienta que permite homologar, transparentar y dar certidumbre a la comunidad sobre el procedimiento a seguir en casos de violencia de género en las instancias dependientes de la Oficina de la Abogacía General, ¿no? Entonces, primero se publica este acuerdo, digamos que es este mensaje que respalda el protocolo, y posteriormente el protocolo de actuación. Un poco entrando ya más en materia, en lo que se refiere a delimitación material, son conductas que se encuentran descritas en la legislación internacional, nacional y universitaria en la materia, y conforme al establecido se deben privilegiar la aplicación de la norma, ¿no?, el principio pro persona, que dé mayor protección. Y en cuanto a los ejemplos de violencia de género, pues acoso y hostigamientos sexuales, acoso laboral, violencia docente, violencia física, violencia sexual, violación, abuso sexual, discriminación por motivos de sexo o género, intimidación o conducta hostil. Aquí, una de las grandes disyuntivas que yo quisiera ver también que en otras universidades, qué experiencias ha habido, era si tipificar o no, o describir la violencia de género. Y nosotros decidimos no hacerlo, referir siempre a la ley de acceso y utilizarlo para el análisis, porque siempre pues, hay una dificultad teórica y práctica para definir la violencia de género, y eso puede resultar, digamos, en lugar de ser benéfico, desde nuestra opinión, ¿no?, puede dificultar, ¿no?, por todas las dimensiones que, bueno, ya después, que implica la violencia de género. Y en el ámbito personal y espacial aplica para hechos ocurridos en las instalaciones universitarias, así como espacios distintos a los recintos institucionales, siempre y cuando intervenga una persona integrante de la comunidad universitaria y se trate de actos que vulneren la normativa, el orden, la disciplina, los principios y valores que deben guiar la conducta de las y los universitarios, o que se derive de una relación académica, laboral o análoga, ¿no? Entonces, esto es una cosa también muy complicada, ¿no?, porque pues muchas veces los actos de violencia de género ocurren fuera de los campi, y entonces, de acuerdo con el protocolo y con nuestra legislación que sustenta el protocolo, nosotros podemos conocer, bueno, el subsistema jurídico y los titulares pueden conocer y sancionar si deriva de una relación académica, laboral o análoga, y el acto de violencia de género tenga que ver con una actividad que tenga un origen universitario, ¿no? Muchas veces pues, pueden ser desde fiestas a donde van las y los alumnos, o algún otro tipo de convivencia con los profesores, los administrativos, etcétera, ¿no? Los informes del protocolo, que es lo que me parece un poco más interesante. Primero, unas notas metodológicas. ¿Cómo se construye el informe, ¿no? Porque como yo les decía, en nuestra legislación no tenemos tipificado, digamos, o descritas una clasificación de conductas de violencia de género, y tampoco nosotros, por nuestros contratos colectivos y por nuestra normativa universitaria, no podemos sancionar, por ejemplo, por abuso sexual, por violación, porque no están contempladas como causales. Entonces, siempre por ejemplo, se hace por actuaciones contrarias a la disciplina universitaria, por faltas de respeto que entre sí se deben los universitarios, o por condiciones análogas que están contenidas en los contratos colectivos de trabajo, lo cual nos ha permitido sostener sanciones. Sin embargo, para efecto de la construcción del informe, en las actas en donde las víctimas narran lo que ha pasado, de ahí se hizo un análisis, ¿no?, en donde se clasificaron las distintas conductas para conocer de qué fenómeno estamos hablando, ¿no? Entonces, pues sacamos la información de las actas de hechos, oficios y resolutivos que se utilizan en la UNAM
para instrumentar los problemas sancionatorios, ¿no? Y los casos reportados por el subsistema jurídico de la UNAM con elementos de violencia de género referidos en las actas de hecho. Después, los tipos de violencia de género. Se construyó una tipología para visibilizar la violencia. Esta tipología, la vamos a ver en unos minutos, tiene su referente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nosotros tomamos otras análogas para poder visibilizar la violencia. Y a partir de las narraciones en las quejas se hace una clasificación de los tipos de violencia de género. Y el informe se presenta por número de quejas interpuestas, ¿no? Víctimas y presuntos agresores, reportes de tipo de violencia de género en las actas de hechos y tipos de relaciones universitarias y vínculo entre víctima y agresor, porque precisamente para conocer mejor el fenómeno, quiénes están denunciando, a quiénes están sancionando, es importante ver cuáles son los orígenes y todo lo que rodea el contexto de la violencia. Entonces tenemos en términos generales al 31 de octubre, desde que se implementó el protocolo, que es el 29 de agosto, es decir, poco más de 2 años, 642 personas que han levantado una queja, es decir, ha habido más de 1000% de aumento en las denuncias, lo cual significa una confianza en las, pues me parece, en las autoridades. Me parece que también esto implica que se ha visibilizado el protocolo. De estas son 597 personas presuntas agresoras y una práctica, ¿no? Esto fue una porra de la Facultad de Ingeniería, que era una porra, pues es una facultad muy masculinizada, que era una porra que ofendía, ¿no? Y que causaba violencia a pues las mujeres que están en la facultad. En el sexo de las personas, y es importante, por eso les daba el contexto de este informe que hizo el PUEG, porque tenemos algunos cambios. Aquí las personas que denuncian, casi el 98% son mujeres y los presuntos agresores, casi el 97% son hombres, ¿no? Y de las personas de la comunidad LGBTI+, que han presentado una queja por orientación sexual, 4.7% de las personas en situación de víctima reportan una orientación sexual distinta a la heterosexual, y en relación con identidad de género, el 0.5% de las personas en situación de víctima reportan una identidad de género distinta a la cisgénero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay poca violencia de género hacia las personas de la comunidad LGBTI+? Sí. Creemos que no, pero que sigue habiendo poca, digamos, poca denuncia de este sector. Ya me queda muy poco, entonces vamos a terminar. La calidad en la UNAM. Casi el 80% de quienes presentaron una queja son personas alumnas, y el mayor número también de personas que violentan lo tenemos referido también en el alumnado. Y en segundo lugar, de las personas que violentan, en el profesorado. La verdad es que esto para nosotros fue una sorpresa, porque nos esperábamos que hubiera mucho más denuncias en contra de personal académico, y resulta que lo que más estamos recibiendo de denuncias tiene que ver con relación de pareja, expareja o entre compañeras y compañeros. En la relación entre las víctimas y presuntas agresoras construimos esta tipología: personal, académica, laboral, pero luego combinaciones de las demás, personal académica o personal laboral, ¿no? Y de esto son 68 relaciones académicas y personales, y de estas, en el vínculo académico, el más alto lo tenemos en compañera, compañero con 64%, y en lo que se refiere al vínculo personal, el más alto es expareja, y les puedo decir por la narrativa de las actas, con una violencia terrible, ¿no? Aquí están los tipos de violencia que nosotros sacamos de la Ley General de Acceso, y las análogas que tienen que ver con discriminación por identidad de género, orientación sexual, sexo, género. Y en este sentido, el tipo de violencia más reportado es la violencia sexual, seguida de la violencia psicológica y, en tercer lugar, la violencia física. Esto no da 100, porque muchas veces una misma acta refiere varios tipos de violencia. Hasta ahora, ¿no?, en estas quejas tenemos el 64% resueltos, 21.3% concluidos, pendientes, que son los últimos que se han presentado, y concluidos por distintas cuestiones que no tienen que ver con una resolución, pues una sanción o un procedimiento alternativo, es el 14.3%. Bueno, quisiera
ya nos quedamos picados, es que el tiempo es corto, pero tendremos más oportunidad de diálogo. Quisiera simplemente cerrar con ustedes, pues, en relación con los desafíos que nos presenta el protocolo. Desde luego, la apuesta nunca puede ser a sancionar siempre. No vamos a acabar con la violencia de género a punta de sanciones. Desde luego, es importante que no exista impunidad, pero es importante también que cambiemos la cultura. Y en ese sentido es muy preocupante. Particularmente yo quiero, a nivel bachillerato y licenciatura, los problemas de violencia de pareja que están refiriendo entre compañeras y compañeros y de expareja también. Yo lo quiero dejar sobre la mesa para una reflexión posterior. Y finalmente, estamos en un proceso de revisión del protocolo. Hay muchas inquietudes por parte de la comunidad universitaria y una de las cosas que nos cuestionaban particularmente el sindicato, ¿no?, y muchas personas preocupadas, era el tema de las denuncias falsas, que eso creo que lo podemos platicar después. Y yo quiero comentarles que en esta experiencia prácticamente no hay denuncias falsas, aunque sí lo que tenemos en su mayoría, que es un fenómeno que yo también quisiera ver si esto está pasando, son denuncias por violencia de género que en lugar no son violencias de género, sino son son problemas de tipo laboral o de tipo académico, que por estar involucrada una mujer, pues se denuncian como violencia de género. Entonces tenemos pero realmente pues esto ha sido muy marginal, ¿no? Y se ha canalizado por las instancias adecuadas, pero es importante también transmitir esto porque hay mucha inquietud también en la comunidad. Y solamente pues terminar aquí diciendo que pues hay que efectivamente cambiar, ¿no?, la forma en la que nos vemos, la forma en la que normalizamos la violencia y que pues el protocolo constituye simplemente una herramienta para conseguir esto, pero que la verdadera herramienta tiene que ser un cambio de cultura y de visión de las relaciones humanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. A mí me parece importante decir que este protocolo tiene en su proceso más de 10 años, que estuvo un poco guardado y que fue cuando la doctora González Contró llega al puesto que ahora llaman Abogacía General, también con una perspectiva de género, que se rescató, se retrabajó y se pudo sacar adelante. Y que, bueno, me parece importante tomarlo en cuenta porque aunque se había diseñado durante mucho tiempo y hay muchas especialistas de todas las áreas del feminismo y del género en la UNAM involucradas, fue hasta ese momento en que desde la autoridad alguien tomó una decisión de comprometerse y pasó con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, nació como todo instrumento jurídico con sus propios límites, pero también nace como un instrumento que va a seguir evolucionando. Así que muchísimas gracias, Mónica, por tu aportación y las dudas que creo que muchas instituciones compartimos. Sigue el grupo, nuestras compañeras de la red de Cuerpos que Importan, pero había omitido presentar a la doctora Yolanda Pineda López, que viene de la UACM, y quería darle la bienvenida porque la dejamos sentada allá abajo y no la habíamos llamado, así que una inmensa disculpa. Y bueno, decir que gracias a una red que también lleva muchos años trabajando, donde estuvo la UACM, donde estuvo académicas de la UAM Xochimilco, de la UACM, de distintas instancias que vienen reuniéndose desde hace muchos años. En algún tiempo la UNAM no participó, aunque luego acababa oyendo algunos colegas del CEICH. Y de hecho, este proyecto, este foro del día de hoy está inspirado un poco en ese trabajo que vienen haciendo desde hace tanto tiempo y que la idea es construir juntas, pensar juntes, pues las posibilidades que implica un protocolo que, como ya lo dijo la doctora González Contró, es una herramienta administrativa de apoyo, pero que se puede, ahora sí que se puede apoyar, perdón por la redundancia, desde otros instrumentos legales externos, pero que tenemos que entender eso. Entonces, le damos la bienvenida a la red de la UAM Xochimilco, Cuerpos que Importan. Nuestras compañeras ya se presentaron, sean ustedes bienvenidas.
Buenos días, voy a empezar yo. Bueno, venimos, como lo mencionaba, venimos de UAM Xochimilco y nosotros para poder presentar el protocolo teníamos necesariamente que hablar de cuerpos que importan. Entonces, bueno, este grupo de personas de la comunidad, entre profesores, administrativos, alumnado, ¿no? Todos ellos se juntan en 2011 con la intención de empezar a trabajar este tema por el interés de decir qué está pasando, por qué están aumentando, por qué se empieza a notar toda la situación. Y bueno, entonces los trabajos empiezan desde 2011, en 2015, la Rectoría de Unidad se suma al compromiso, donde entonces el grupo toma otra categoría y se vuelve Programa Institucional Cuerpos que Importan. Esto implica varias cosas, implica que íbamos a tener un espacio físico, implica también que hay un presupuesto para hacer acciones y eso empieza a dar como otros frutos. Para esto también era importante que todas y todos que estábamos en ese grupo nos capacitáramos. Entonces se organizó una capacitación con personas expertas en el tema, externas a la UAM. Se organizó el primer seminario sobre género y reflexiones éticas en torno a la violencia en el ámbito universitario. Y también se invitó a otras personas integrantes de la comunidad que no necesariamente era del grupo Cuerpos que Importan. Lamentablemente encontramos muchas resistencias, ¿no? Siempre hay resistencias para acudir, porque el tiempo, porque el trabajo, porque no sé qué. Bueno, este seminario fueron 80 horas, aproximadamente capacitamos a 70 personas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, el grupo de cuerpos. Y bueno, tuvimos muchas más capacitaciones, hemos tenido también capacitaciones de violencia sexual, ¿no? Que también era importante tener herramientas para esto, pero también mucho de contención durante este tiempo, ¿no? Hemos realizado diversas actividades tratando de llegar a toda la población de la UAM Xochimilco, como es el caso del Foro Voces contra el Acoso, que es un foro que hacemos cada vez que ingresan nuevas y nuevos alumnos. Entonces, tenemos básicamente 1,500 aproximadamente, cada vez que ingresan, platicamos sobre el tema, les presentamos cápsulas, videos que se hicieron, donde buscamos sensibilizar a la población y que empiecen a pensar cómo son esas relaciones que establecen con las y con los otros, ¿no? Empezar a cuestionarse desde ahí. Tenemos también el ciclo Cuerpos que Importan, que ahora se llama ciclo Oriéntate Mueve, que son foros que se hacen cada jueves en el pasillo, digamos, al lado de la cafetería, donde todo mundo puede acceder a ellos, diferentes temáticas, violencia, transexualidad, en fin, demás. Hicimos unas cartillas audiovisuales justo para poder acercar el tema y hemos tenido material informativo que en un momento les haremos llegar, traemos un poco para que lo conozcan. Y bueno, cuando se empieza a plantear la situación del protocolo, pues si bien teníamos la capacitación sobre el seminario, tampoco éramos expertas en hacer protocolos, ¿no? Entonces se creó y se hizo un protocolo, un taller, seminario-taller de elaboración de un protocolo para eliminar la violencia de género en la UAM Xochimilco. En este taller lo que se hizo fue empezar a consultar los protocolos que hasta ese momento se habían publicado. Hasta el 2016 tuvimos varias sesiones, también tuvimos asesoría de abogadas externas que han trabajado en la temática, entonces ellas nos retroalimentaban mucho para que consideráramos temas que estaban ahí, que de repente eran confusos y hasta complicados para nosotros, ¿no? En 2017, el 26 de abril, se entrega el protocolo a la Comisión de Consejo Académico para una revisión, evaluación y probable aceptación, ¿no? Pasa un año donde se tienen diversas sesiones, donde también Cuerpos que Importan está haciendo como parte de los asesores y asesoras a esa comisión y logra hacerse una aceptación unánime, ¿no? El 7 de mayo de 2018. En realidad tenemos poquititos meses, ¿no? Lo que comentaba la compañera, yo me quedo pensando en qué vamos a hacer para la evaluación del primer año, ¿no? Entonces hay como muchos pendientes ahí. Y bueno, así ha sido ahorita las compañeras de servicio social, que también para nosotras es muy importante que ellas se integren en todo esto, que la labor de las y los estudiantes es fundamental. Ellas les van a explicar un poco cómo han vivido este proceso del protocolo, cómo es el primer contacto y demás. Bueno, aquí se puede ver un esquema general de lo que viene siendo la ruta de atención. Como se puede apreciar, aquí se puede dar ya, bueno, los vamos a tocar punto por punto de una forma más específica,
pero aquí se puede ver lo que vienen siendo 5 pasos, ¿no?, de la ruta de atención. El punto número 1, que vimos en el esquema anterior, que viene siendo la atención de primer contacto. Y bueno, se le llama así porque en la atención del primer contacto es quien recibe a una persona en situación de violencia de género o quien haya estado presente en hechos relacionados a lo que viene siendo esta problemática en el ámbito universitario, ¿no? Así que cualquier persona puede escuchar y atender a esa persona dentro del ambiente de la UAM. Bueno, en este primer paso o en el primer punto de la ruta de atención es importante que las personas que atienden como primer contacto tengan una capacitación por lo menos mínima para que no caigamos en la revictimización de las personas, porque muchas veces es difícil hasta nombrar lo que nos pasó o lo que estamos pasando y se debe más procurar que las personas que son funcionarios de primer nivel, los abogados de la unidad, los coordinadores de las diferentes carreras, tengan una perspectiva diferente sobre la atención a personas que están en una situación de violencia de género. Bueno, ante un caso de violencia de género que se presenta con nosotros, priorizamos la atención de la persona y no la queja o la demanda. Se atiende más a lo que la persona quiere y no se condiciona la atención en el programa a una queja o a un servicio administrativo. Se ofrece una seguridad, una vía para obtener atención médica, apoyo psicológico desde la parte de orientación educativa, una asesoría legal si es que se requiere y según lo que apremie más, porque puede suceder que se necesiten más que una atención legal o presentar una queja, realizar un apoyo psicológico de manera urgente. Se evita en todo momento realizar un contacto entre las partes involucradas, no se les cita juntos ni en la misma oficina, no se llama a las partes, se canaliza con consentimiento informado a las instancias pertinentes, se mantiene una confidencialidad de los datos de las personas involucradas, sin importar si son alumnados, si son trabajadores, si son académicos, administrativos, siempre se guarda la confidencialidad. Y pues en los casos de violación se acude a las instancias para atender para recibir las atenciones profilácticas, en este caso en las primeras 48 horas, para evitar las ETS o los embarazos no deseados. Pues bueno, pasamos al paso 2, que es del registro y canalización. Bueno, está la ficha de registro y es importante, ¿no? Porque cada instancia que recibe el caso deberá rellenar esta ficha de registro y bueno, es un formato único y está elaborado justamente para los fines de este protocolo. El registro de los datos tiene que ser totalmente confidencial y se utilizará más que nada para la integración de un expediente, ¿no? Y obviamente es importante evitar la revictimización. Bueno, esta ficha de registro se remitirá a la oficina del programa institucional Cuerpos que Importan. En el caso de la asesoría, el acompañamiento y el seguimiento, se usa esta ficha para que como tienes el contacto, los celulares, los correos o, por ejemplo, los perfiles de Facebook, a veces las personas en ese momento no quieren presentar una queja, pero necesitan que se les dé seguimiento, que se les pregunte cómo están, si están asistiendo a los contactos que se les dieron para recibir apoyo psicológico, si quieren ir a otro lugar, si quieren ir de nuevo a la oficina y seguir platicando con nosotras, porque no siempre lo que se quiere es realizar una queja o pasar por todo ese proceso administrativo que es aparte sumamente desgastante, o ir con las abogadas y recibir asesoría jurídica. A veces solamente necesitan atención, apoyo psicológico, ser escuchados, escuchadas, contenidas, porque es una situación de vulnerabilidad pues bastante fuerte, ¿no? Se les pide a quienes sean las instancias correspondientes, a los abogados, a los coordinadores o a los jefes de departamento, que se respete la confidencialidad y que en todo el proceso se preserve la seguridad de las personas involucradas, ya sea física o emocional.
Y con la base de datos que creamos con estas fichas, se lleva un registro de los casos que se presentan sin importar si hay quejas y si se acude a orientación educativa, pero también es importante porque no siempre son las personas de cuerpos quienes reciben estos casos. A veces van a la oficina de la abogada general directamente y necesitamos tener ese registro de que esta persona acudió por ese apoyo, aunque después ya no van a presentar la queja o van por otro tipo de apoyo, se mantiene ese registro y se procura darle seguimiento a las personas, llamarles o mandarles mensajes. Y bueno, en la parte de seguimiento y acompañamiento se está realizando un directorio. Y en este directorio se divide en 5 partes, que es la atención médica, el apoyo psicológico, la guía legal, la prevención y los contactos de auxilio. Estas 5 divisiones tienen contactos de servicios públicos, pero también privados, y están divididos por delegación. Muchas veces pues no acuden a la universidad al servicio psicológico porque tienen que ir a casa, porque van muy tarde, porque salen en la noche, y se les brindan estos contactos para que sean cerca de donde viven y para que sean de servicios públicos. Hay otras personas que tienen posibilidades diferentes y prefieren los servicios privados, pero de todas formas está esta herramienta para que tengan otra opción además de la queja. Bueno, pues en cuanto a lo que es la presentación de la queja, si la persona afectada por violencia de género decide iniciar el procedimiento de presentación de la queja ante las instancias internas de la unidad, deberá presentarla por escrito en la que se detallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Lo anterior está supeditado a que la persona señalada como presunto responsable sea trabajador o trabajadora de la institución, forme parte de la comunidad estudiantil o sea persona a la comunidad universitaria, porque hay esta clasificación dentro del protocolo, se está atendiendo ante estas 3 circunstancias diferentes. Y se presenta con los órganos e instancias que conducentes a la queja. Puede ser a la Secretaría de Unidad, al Consejo Divisional o a los jefes de departamento académicos o jefes de sección. Esto va a depender si fue de alumno a alumno o de profesor a alumno o de alumno a profesor, porque también hay violencia de alumnos a profesores, o entre compañeros, dependiendo de acuerdo a que la violencia que sea, pues se realiza el oficio y se conduce a estos órganos que son los encargados de atenderlo. Los resultados de la aplicación del protocolo. En todos los casos se deberá realizar una investigación que no podrá exceder un plazo de 2 meses y que partirá con la presentación de una queja por escrito de la persona afectada, siguiendo la ruta prevista en el protocolo, dependiendo si el presunto responsable es estudiante, trabajador o trabajadora o personas externas, porque también a la universidad pues hay mucha gente que es externa, que va por diferentes motivos, y también se han presentado situaciones de violencia por personas externas, y estas quejas pues van hacia afuera, ¿no? Ya la queja o la denuncia se va al servicio, ¿mande? Sí, al Ministerio Público, la queja es por fuera, pero sí es atendida desde cuerpos que importan y se sigue un apoyo o se tiene un seguimiento. Esta investigación está sujeta a una serie de buenas prácticas que se sugieren en el protocolo, y estas buenas prácticas que se sugieren, porque se tuvo que ir reglamentando y se tuvo que buscar cuál era la forma del mejor funcionamiento que atendiera a todos estos casos. Y primero, pues es citar por separado a las partes involucradas, recabar la mayor cantidad de información, pruebas o evidencias en un tiempo máximo de 2 semanas, solicitar apoyo del programa institucional Cuerpos que Importan, quien está facultado para brindar asesoría y acompañamiento en materia de violencia de género, realizar el análisis correspondiente y emitir la determinación respectiva de acuerdo con sus competencias y darle a conocer a las personas involucradas. Todo esto va a tener un seguimiento, pero el periodo máximo decíamos que era de 2 meses. Las instancias de seguimiento y evaluación del protocolo es el Consejo Académico. Ahí se formó una comisión, la cual es la encargada de revisar que se dé un seguimiento al protocolo, porque no queremos que pase lo que en muchas instituciones,
que sí se está el protocolo, pero que no se está llevando a cabo como tal. Entonces hay una comisión encargada de que se esté llevando a cabo el protocolo y que se aplique en su medida las sanciones o en su caso de acuerdo a lo que la persona en situación de crisis lo requiera, porque hay algunas que precisamente, como decían, no quieren denunciar, solo es la atención, ser escuchadas, se canalizan, se les da un apoyo psicológico y a partir de eso fortalecen herramientas internas y ellas deciden cómo ir resolviendo su situación. Claro, porque posteriormente pueden presentar una queja, ¿no? No es que sea el primer paso, pero sí después quizá de una atención psicológica, ellas decidan, ¿no? Y para eso no hay tiempo límite. Bueno, y ahora que tenemos el protocolo, estamos justo a unos meses de que se aprobó y demás, para nosotras era fundamental hacer una capacitación. Creíamos que si no hay una capacitación, una transversalización del tema, no se va a lograr nada, es un documento que está ahí, letra muerta y demás. En este empeño por lograr la capacitación, ya hicimos 2 fases de capacitación. Una, la primera, que fue el 11 de septiembre, se capacitó a directores, coordinadores, a jefes de departamento, que son personas claves para la puesta en práctica de ese protocolo. En esa, también a las abogadas, que también era fundamental. En esa ocasión, por ejemplo, hicimos 79 invitaciones, llegaron 36 personas aproximadamente, entonces hablamos de una resistencia muy fuerte, ¿no?, para tocar el tema, para trabajar, para decir, ¿en serio me toca a mí hacer esto? O sea, yo tengo que resolver, yo tengo que decirle al profesor que está acosando, que está hostigando, ¿no? Entonces, eso es complicado, pero bueno, estamos ahí en pie de lucha. La segunda capacitación fue el 18 de octubre y esta capacitación se dirigió a todo el personal de servicios, todo lo que era de cafetería, bibliotecas, vigilancia, ¿no? Todas las personas que estaban en sumo contacto con las y los estudiantes nos parecía también fundamental. Entonces hicimos esa, en esa la verdad es que llegó bastante gente, mucho más de los que habíamos invitado, nos dio mucho gusto, ¿no? Pero también es interesante conocer todas las dudas que tienen las personas, ¿no? Cómo nos explicamos el fenómeno de la violencia de género, entonces, y es un trabajo que no es de una sesión, ¿no? Tendrá que ser un trabajo constante, fuerte y demás, ¿no? Otra de las cosas que hemos hecho que nos ha ayudado mucho es acercarnos con los colectivos de estudiantes. Tuvimos 2 contactos, que fue con la colectiva feminista y con un colectivo de comunidad LGBTIQ, ¿no? Y esto ha sido muy importante porque son grupos que son importantes para los estudiantes y que esto permite tener un contacto y hasta un apoyo para decir, bueno, veamos, creamos lazos, veamos cómo podemos ir atendiendo y dando opciones para este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la difusión es fundamental. Estamos trabajando en lanzar una campaña grande sobre el protocolo porque es complicado, de hecho hasta encontrar el protocolo en la página web. O sea, decimos, puedes consultar el protocolo y encontrarlo es la cosa más complicada que se pueden imaginar, ¿no? Entonces, desde esas cosas tan mínimas, ¿no?, que podríamos decir, pero es tan sencillo poner el protocolo en una página web, bueno, pues resulta complicado, ¿no? Entonces, una campaña en la que toda la comunidad universitaria esté enterada que hay un protocolo y cuáles son las formas en que puedes aplicar el protocolo, pues todavía es mucho más, ¿no? Doblemente esfuerzo. Entonces, estamos trabajando en eso. De los retos que tenemos es justo una página web que sea del tema de violencia de género, ¿no? Cómo brindar información, que esté más accesible, que sepan cómo acceder a la información y demás. Capacitación, sensibilización y difusión son retos que van a seguir ahí por mucho tiempo. La transversalización de la perspectiva de género y bueno, por reflexiones finales, como cuerpos que importan, está dando el seguimiento y el acompañamiento. Vemos que, hemos aprendido muchísimo, ¿no?, en todo esto de cómo aplicamos, cómo jalamos las leyes, las aterrizamos, cómo podemos decir que esto es, ¿no? O sea, cómo irle poniendo el nombre a estas categorías, cómo estar dialogando con las instancias para que ellos comprendan que eso es violencia de género, que eso le atañe a la institución, que eso sí se puede aplicar, que el tema de las redes también repercute en la universidad, ¿no? Un montón de temas, pero la otra cosa es un reto emocional, o sea, trabajar este tema es desgastante. Es sumamente desgastante. Entonces tenemos que tener
contención, acompañamiento también las personas que estamos trabajando esto. Esto no se nos puede dejar de lado porque si no, uno empieza a llevar esto que anda cargando a las historias que escuchamos, ¿no? Entonces tenemos que tener también un acompañamiento emocional, una contención. Y solamente quisiera agregar algo que es muy importante para nosotros, que a partir de este trabajo que se hizo en UAM Xochimilco, este es el primer protocolo que existe. Hay otras 5 unidades más que ahorita están muy interesadas en que también exista el protocolo en las otras unidades y tenemos el próximo 28 nuestro primer encuentro inter-UAMS, donde van a estar las 5 unidades, van a estar los rectores de las 5 unidades, van a estar los abogados y otras personas que consideramos importantes que conozcan qué es lo que estamos haciendo, que conozcan el protocolo y a su vez conocer qué están haciendo ellos para poder tejer estas redes de apoyo y la retroalimentación, así como lo estamos haciendo ahorita, y gracias por la invitación, y que yo creo que es lo que tenemos que hacer a nivel institucional, tejer redes de apoyo para ir creciendo, porque obviamente el trabajo es arduo y bueno, la idea es sumar. Gracias. Vamos a pensar que este es un primer inicio, un primer intento de eso, de ir tejiendo las redes. Les agradecemos muchísimo porque, insisto, yo recuerdo cuando iniciaron esto con las otras universidades y yo creo que si no trabajamos entre las instituciones para alimentarnos de las propias experiencias, aunque cada institución tiene su propia característica y su propia particularidad, hay cosas en las que podemos apoyarnos y esta es como la idea por la cual iniciamos vamos a llamar, primer foro interuniversitario sobre estos temas. Muchísimas gracias. Estamos platicando con Ada que quizás uno de los problemas más serios, me decía qué curioso que desde la UNAM venga desde la Oficina de la Abogacía General, cuando en general el problema son los abogados, y les diría, la Abogacía General ha encargado una serie de cursos para los jurídicos de las facultades y la resistencia de algunos abogados, no voy a hablar en plural porque somos abogadas y no estamos en esa resistencia, pero es enorme. Entonces sí es un asunto cultural a vencer y por eso tenemos que construirlo juntos. Pues le doy la palabra a la doctora Yolanda Pineda López de la UASM, quienes tienen una experiencia muy particular porque, si entiendo bien, aunque no tienen un protocolo en forma, es un grupo que desde hace mucho ha estado trabajando estos temas. De hecho, invitamos al grupo que lleva trabajando estos temas antes de todo, y Yolanda es una de las más comprometidas académicas que lleva este tema. Sabemos que la UASM tiene una estructura bastante particular en la apuesta de la horizontalidad y bueno, pues ¿para qué les explico más? Le dejo la palabra a la maestra Pineda López. Bienvenida, Yolanda. Primero quiero felicitar este tipo de foros porque me parece que son muy importantes para enriquecer nuestra experiencia, para saber qué hacemos, qué hemos encontrado y cómo podemos dialogar para hacer mejor las cosas, ¿no? Y también agradezco la invitación a compartir la experiencia, que efectivamente es una experiencia distinta, ahorita van a ver por qué, pero que es un trabajo que hemos hecho muy de la mano la profesora Samantha Zaragoza y una servidora. No quiere decir que somos las únicas, en algunos momentos este protocolo ha nacido de la comunidad, y entonces en algunos momentos ha sido la participación de la comunidad estudiantil, de otras profesoras, de coordinadoras, coordinadores, en fin, ha habido como mucha gente dentro de este protocolo, pero efectivamente no es un protocolo institucionalizado. Este protocolo se origina en la atención a las personas violentadas. Es decir, no nace primero el protocolo y después empezamos a dar atención, sino fue al revés. Lo primero que nos dijeron fue, ¿qué hacemos en un caso de violencia, en una cuestión de acoso entre estudiantes? Y es a partir de allí que empezamos a decir, pues, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede hacer dentro del contexto de la UASM? Este contexto que… donde vemos que hay una normatividad interna escasa,
O sea, existe muy poca normatividad porque efectivamente en este contexto de la UACM la normatividad es escasa y tiene que ver con una situación importante que es el asunto de la horizontalidad, como lo decía Lucía, y que pues no nos hemos puesto muy bien de acuerdo. Esta horizontalidad es muy difícil. Ha habido tiempos más difíciles que otros, pero de todas maneras nos ha costado mucho construir una normatividad interna. Pero también sabemos que tenemos una normatividad nacional e internacional que es muy importante y que con eso dijimos, pues esto es lo que tenemos que tomar en cuenta para no caer en omisión y empezar a atender a las personas. Y entonces empezamos a tejer algo en relación de, pues, qué es lo que podemos hacer. Entonces, aquí la práctica es lo que origina este protocolo de atención a casos de violencia, acoso, hostigamiento sexual entre la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Lo que es muy importante también en este protocolo, es decir, que no está institucionalizado y que a la fecha solo está operando en el plantel de San Lorenzo Tezonco. Primero porque ahí es donde estamos y segundo porque no hemos podido trabajarlo de manera más general. Quien tendría que promover, institucionalizar este protocolo sería el Consejo Universitario. Sin embargo, la situación del Consejo Universitario, como les digo, es muy complejo. Este quinto consejo en el que estamos ha sido más difícil, ha sido cooptado. Ahora tenemos un rector ilegal, espurio, o sea que no ha cumplido con toda la legalidad que debe de ser, en fin, y entonces pues con ellos no podemos contar. Y el rector anterior, que fue Hugo Aboites, tampoco hizo nada por la institucionalización de este protocolo, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Hablamos con él desde el primer día, sin embargo, nunca pudimos hacer factible esta política institucional en contra de la violencia. Al final él dice que hace una política institucional, pero que no está atendiendo a las personas violentadas en ninguno de los planteles. En fin, esto nomás como para dar el contexto de la universidad, que es muy complejo en realidad, ¿no? Bueno, pero este es un protocolo situado en las condiciones de la UACM y situado en las condiciones también del plantel San Lorenzo Tezonco. Es un protocolo que se va modificando, se va enriqueciendo a partir de la participación de estudiantes, de profesoras, de coordinadoras, coordinadores y del consejo de plantel, por supuesto, y se va enriqueciendo y pues ya no hablamos incluso de esta cuestión de violencia como en general, sino hablamos de múltiples violencias que hemos identificado al estar atendiendo a las personas violentadas, ¿no? A las personas que se acercan para decir, me están violentando, ¿qué hago? ¿Cómo denuncio? ¿Qué puedo hacer? Etcétera. Pero, y otra cosa importante de este protocolo es que vamos tomando en consideración a cada persona en particular. Esto retomando la voz de cada quien. Entonces, nuestro punto de partida fue atención a personas violentadas y eso es lo que ha guiado todas nuestras acciones. Y lo que generamos, aunque no fue como lo que nosotros pensamos en un principio generar, pero poco a poco fue lo que se estuvo conformando, nos dimos cuenta después de que lo que estábamos haciendo es un espacio de resolución de conflictos, que sí logra poner alto a la violencia en algunos casos, ¿sí? O en muchos de los casos, sobre todo de acoso entre estudiantes.
En esos casos sí se puso un alto a la violencia, o en muchos, aunque algunos tuvieron muchas resistencias, pero se pone un alto. Y creo que al final ese es un objetivo primordial. Como decíamos, toma en cuenta la voz de los o las afectadas o les afectades, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo principal, como decía las compañeras de la UAM, decían, a veces no quieren poner una denuncia. Nosotras cuando empezamos a hacer estos espacios de resolución de conflictos, les decíamos, es que tienes que poner una denuncia y luego vamos a hacer, y como que veíamos que se espantaba la gente, ¿no? Entonces dijimos, no, a ver, vamos a escuchar mejor qué quieren ellas, ¿no? Y a veces decían, pues no, yo lo único que quiero es que pare la violencia, ¿no? Entonces, eso es como lo que tiene que ir haciendo las estrategias, en nuestro caso, ¿no? Una ruta de atención, una ruta crítica consensuada con la persona afectada para que podamos ver por dónde vamos a seguir y hasta dónde quiere la persona que vayamos trabajando. Entonces, en este espacio de resolución de conflictos, uno de los logros más grandes que hemos tenido es que sí permite que los agresores, las agresoras o los agresores identifiquen actos de violencia, ¿sí? Ahorita les platico cómo es este asunto, pero la verdad es que al platicar con las personas que estaban ejerciendo violencia y de pronto nos encontrábamos con exclamaciones como, yo no sabía que eso era violencia. Entonces dijimos, eso está muy bien, ¿no? O sea, ya lo identificó por lo menos, eso es una gran ganancia. Entonces, y otra de las cosas que también nos llama mucho la atención es un chico que dice, lo único que yo quería es que me hiciera caso. Y efectivamente, o sea, hemos naturalizado tanto la violencia en todas las relaciones, en nuestras formas de buscar que la otra gente nos haga caso, tener una relación, etcétera, que muchas de ellas están basadas en la violencia, pero una violencia tan naturalizada que efectivamente no se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo. Entonces, tener este espacio para poder dialogar nos parece muy importante porque sí permite esta identificación de la violencia. Bueno, a partir de eso, pues establecemos con ellos o con ellas acuerdos de no violencia. Y en la generalidad sí se han aceptado estos acuerdos de no violencia. Ha habido casos más complejos, relaciones más difíciles, donde los chicos, a pesar de estos acuerdos de no violencia, pues han seguido teniendo violencia entre ellos mismos, entre la pareja, ¿no? O sea, ella lo violenta, él la violenta, etcétera. Se ha continuado esta violencia de manera difícil, ¿sí? Y bueno, pues hacemos compromisos también situados dentro de esto. Tú a qué te comprometes, a veces logramos o les decimos o buscamos que también vayan a terapia, a alguna terapia para que puedan para que puedan seguir trabajando estas cuestiones de violencia que en algunos casos han sido muy fuertes. Y bueno, por supuesto que esto siempre involucra órganos de gobierno de plantel. Dependemos muchísimo de quién esté en la coordinación, de quién esté en el consejo universitario, para poder hacer este protocolo, para poder llevarlo a cabo. En ese sentido, hemos tenido algunas veces que decir que no podemos continuar con el protocolo y después, cuando entra otra persona, volvemos a hacer todo este trabajo de convencimiento y de decir, miren, es necesario que trabajemos estas situaciones de violencia. Y bueno, actualmente con el profesor
el coordinador actual, que es el profesor Octavio, él sí ha sido muy sensible a la situación, junto con otros compañeros del Consejo de Plantel, compañeros del Consejo de Plantel, que también se ha podido establecer nuevamente este protocolo, con sus problemáticas propias, ¿no? Y esto nos lleva mucho a reflexionar sobre la sanción, esto que decía la doctora Mónica, que no siempre se requiere la sanción. Sí se requiere compromiso, sí se requiere trabajo, sí se requieren otras cosas, pero no siempre se requiere la sanción. Si primero estamos buscando la sanción antes de trabajar con otro tipo de situaciones, por supuesto que hay algunas situaciones que requieren una sanción, pero que tenemos que reflexionar más sobre esta parte de la sanción. Si a todos los agresores los vamos a expulsar de las universidades, pues lo que van a hacer es ir a otra universidad y van a seguir violentando a las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que ahí hay un gran trabajo, un gran reto para todos, para todas quienes estamos trabajando en estas cuestiones. Este es un diagrama de qué es lo que se hace cuando se identifica una cuestión de violencia dentro del plantel. Y lo primero es que tiene que ir a la coordinación del plantel. Por eso les digo, si la persona que está en la coordinación no quiere trabajarlo, pues entonces en balde van a llegar todas las denuncias y las van a poner allí en un lado y no van a trabajarla. Sin embargo, es a partir de la persona que está en la coordinación del plantel que recepciona el caso y entonces se arma el grupo de acompañamiento. ¿Quién es el grupo de acompañamiento y por qué no podemos ser solamente profesoras quienes estemos dentro de ese grupo de acompañamiento? Porque obviamente dentro de la universidad el hecho que seamos profesoras no nos da ningún poder, ningún control sobre los demás, sin decirles, oigan, vengan porque queremos hablar con ustedes, pues simplemente pueden ir o no pueden ir. Eso no tiene nada que los obligue. Sin embargo, cuando el coordinadora del plantel dice, vamos a armar nuestro grupo de acompañamiento, tienen que venir, por favor, el agresor, la agresora, tiene que venir aquí para hablar con nosotros, entonces ya se sienten obligados a ir, ¿no? Y hay quienes incluso hemos pedido que vaya con su mamá o su papá, ¿no? Ha ido la mamá. Y ustedes pueden decir, pero están en la universidad, sí, y es necesario que también la familia esté comprometida dentro de esto y sepa qué está sucediendo dentro del plantel. O sea, no se vale que después, como en el caso de un feminicidio que hubo en Cuautepec, que fue entre compañeros, o sea, fue un compañero, un estudiante de Cuautepec quien asesina a su exnovia, ¿sí? Y no se vale que en ese momento la mamá también se entere de que el hijo es muy violento, ¿no? Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas antes. Entonces, se arma ese grupo de acompañamiento que es con alguna de nosotras como profesoras, el coordinador de plantel, la enlace administrativa, alguna persona del consejo de plantel, y con ellos platicamos, ya les decimos cuál es la situación, por qué lo están denunciando, por qué lo están o la están denunciando y qué es lo que se propone en ese sentido. Se hace una recepción formal, antes levantábamos actas circunstanciadas, hoy levantamos cualquier testimonio que pueda ser válido para entender qué es lo que sucedió y con la descripción de los hechos y entonces hacemos la construcción colectiva de la ruta, ¿sí? Le ofrecemos atención a la persona afectada, elaboramos una bitácora de todo lo que se va a hacer y se le ofrece apoyo jurídico y psicológico. Se identifica a los agresores, se les cita, nunca se les carea y con ellos buscamos que
que lleguen a establecerse los acuerdos. Hay otras partes que no hemos logrado, como esta información a la comunidad y sí el seguimiento con la persona afectada. Esto no solamente nos ha ayudado a ver las cuestiones de violencia interna, sino también la violencia externa que puede sufrir alguna de las estudiantes, porque creemos que es muy importante, como dice el feminismo comunitario, y desde la voz de Lorena Cabnal, acuerpar, es decir, trabajar con la persona que ha sido violentada para darle energía, para ayudarle, para acompañarle en todo su proceso, porque creo que eso también es una parte muy, muy importante. Y a partir de todo esto nosotros hicimos ciertos principios que vimos que eran necesarios porque de pronto las personas pueden no solamente nosotras, sino otras personas también vimos que cometían unos errores muy fuertes y entonces hicimos ciertos principios que tenía que ver, pues, sí con la confidencialidad, con la atención acorde al derecho del debido proceso, una ruta situada sin imponer procedimientos, mantener informados a los involucrados, atención igualitaria, seguimiento y acompañamiento que es fundamental, una atención asertiva, mantener informada a la comunidad, eso se nos ha hecho muy difícil, atención pronta y expedita y no da cabida a la revictimización. Y impulsar espacios de reflexión sobre el tema. Algunos compañeros estuvieron en la realización de ciertos materiales como este. Fue a partir de un colectivo que nos estuvo acompañando, sobre todo en la primera parte, que hizo este tríptico que se presentó en los salones, lo leyeron con ellos, hicieron la reflexión, etcétera. Y ya más actualmente hicimos un tríptico que habla de este protocolo de atención, que solamente opera en San Lorenzo Tezonco. Muchísimas gracias, Yolanda. La verdad es que creo que encontramos muchas cosas en común. Hay, bueno, me imagino que hasta dónde vamos ahorita, pero seguiremos encontrando. La participación de la comunidad es importante. Sí aclarar que tuvimos una apuesta desde el Laboratorio Nacional de Diversidades de invitar particularmente al grupo a la coordinación de género, sabiendo que lo que Yolanda acaba de decir, en este caso más que una representación oficial, es la representación de quienes han llevado este tema desde hace muchos años y que le han dado sentido. Incluso a mí me gustaría como que en la ronda de preguntas y respuestas pudieran cada uno de los equipos hablar de las denuncias que ha habido y de lo que han avanzado en ese sentido, es decir, sí ha habido casos en los cuales ha habido aparte de la denuncia, que se haga algún tipo de justicia o depende del sistema que tengan en cada una de sus universidades. Y una de las razones por la cual nos permitimos invitar específicamente a la mesa del claustro de Sor Juana, a la Universidad del claustro de Sor Juana, representada por el licenciado Mario Guzmán Castañeda, director general de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos, fue que a pesar de que su protocolo también es un protocolo muy, muy joven, de hecho, casi, bueno, el licenciado nos dirá exactamente cuánto tiempo después de que salió el protocolo, hubo una primera denuncia que se llevó hasta las últimas consecuencias y que nos parece pues muy, muy ejemplar porque se siguió a ciencia cabal, pero además se logró como muy rápido. Entonces, pues por eso nos interesa la participación de todas y todas las representaciones de todas las universidades, porque cada quien tiene su propia experiencia, pero bueno, esta fue una de las razones por las cuales le pedimos al claustro Sor Juana que nos acompañara en la mesa particularmente. Le dejo la palabra entonces al licenciado Guzmán Castañeda. Bienvenido. Todo comenzó cuando el profesor me envió una solicitud de amistad en la red social de Facebook, la cual yo acepté debido a que tenemos diversos maestros en las redes y no creía que fuera otro fin más que acercarnos a una cuestión académica por haberme enviado una solicitud de amistad. Después de eso comencé a notar que el profesor le daba me gusta a mis fotografías de perfil actuales y de hace 2 años también, cosa que se me hizo poco habitual debido a que ningún otro maestro había tenido esas conductas conmigo. El profesor me escribió un día
con el pretexto de preguntarme cómo me encontraba ante una situación de acoso que sufría en la calle, la cual hice pública en redes sociales con el fin de crear conciencia a mis amigos y contactos de dicha red. Después de eso, las conversaciones las iniciaba el profesor, casi como se muestra en una evidencia que traigo y que anexo posteriormente. Cabe mencionar que él, en esos momentos en lo que se suscitaron dichas conversaciones, se encontraba finalizando clases, dando retroalimentación y calificaciones, motivo por el cual me sentía más presionada a contestarle. El día 12 de abril del año 2018, el profesor, por invitación del grupo, accedió a ir a un bar que se encuentra a espaldas de la universidad. Después de tomarse 2 cervezas en el bar con la mayoría de mi grupo, dicha mayoría se tuvo que ir a realizar alguna actividad de prácticas a una secundaria, motivo por el cual solo me quedaron 4 compañeros, se quedaron 4 compañeros conmigo en el bar, contando el profesor. En ese momento, el profesor comenzó a preguntarme acerca de mi vida privada y sentimental, insistiendo en las preguntas: ¿tienes novio? ¿Tu relación es abierta? Es decir, ¿puedes estar con otra persona o es cerrada? Haciendo mención que él tenía una relación abierta en la cual podía estar con otras personas y no había ningún problema. Motivo por el cual comencé a sentirme incómoda y opté por irme del bar, a lo cual él respondió que también se iba del bar, que si me acompañaba a la casa, ya que en el bar se supo que ambos vivimos en el sur. Yo le respondí que no era necesario y él se mostró muy insistente, argumentando que podía acompañarme a la estación y de ahí irse a su casa, que si él me acompañaba dudaba que yo volviera a sufrir acoso. Yo le contesté repetidamente que con el pretexto de que él se fuera en Uber, porque no me sentía cómoda viajando con vestido y una laptop en mi mochila. 2 horas después, me escribió en Facebook para preguntarme si había llegado bien y para insistirme en las preguntas que me había hecho en el bar, y yo no sabía qué contestarle. En ese momento me sentía ansiosa y busqué ayuda en mi pareja para responderle al maestro, ya que tenía miedo de que por responsabilidad y por forma de contestar mi respuesta podría ser grosera o directa. El profesor podría molestarse conmigo y ese enojo verse reflejado en mi calificación. Mi respuesta fue que no tenía una relación abierta y que no me interesaba algo así, ya que me encontraba feliz en mi relación actual. El motivo de esa respuesta fue el de ponerle un alto al maestro y demostrarle que yo no tenía ningún interés en él. Después de eso, las conversaciones se tornaron académicas y de vez en cuando me preguntaba sobre mi día, hasta que nuevamente comenzó a hacerme comentarios que no tenían nada que ver con lo académico y como yo le parecía físicamente atractiva. El día que colmó mi paciencia fue el día que me dijo que ya había soñado cosas para adultos conmigo, a lo cual yo le respondí que me sentía muy incómoda porque yo siempre había procurado que las conversaciones fueran dentro del rango académico y que me dejara de hablar. El profesor accedió a mi petición y efectivamente me dejó de hablar. Por un momento me sentí tranquila, terminó el cuatrimestre, me sentí segura, pero regresando a la universidad me enteré que nuevamente íbamos a tener a ese maestro y todos esos miedos e inseguridades volvieron a surgir en mí. Motivo por el cual solicito a la universidad que tome cartas en el asunto y las mejores medidas correspondientes para que puedan encontrar una solución en este asunto. Esto lo firma una de nuestras compañeras alumnas en la universidad el día 1 de junio del año 2018. Días antes, prácticamente 3 días antes, el día 29 de mayo, la directora del colegio nos había hecho del conocimiento a través de una tarjeta que se había comunicado con la alumna. Esta alumna le había mencionado a la directora del colegio, así le llamamos nosotros, son directoras de carrera en realidad, son licenciaturas, misma que señalaba la tarjeta: vía Facebook, una estudiante ha recibido mensajes e insinuaciones por parte del profesor. ¿Qué fue lo que hizo el área jurídica? Junio 2018, prácticamente el protocolo estaba listo para publicarse por parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entendemos y reconocemos que la directora del colegio, al haber hecho una tarjeta informativa haciendo el conocimiento del jurídico, reconocemos que se cumple lo que dicen los autores Mingo y Moreno
en 2015, contexto de recepción del acto de denunciar, capaz de combatir y suprimir la cultura del silenciamiento. Este contexto se fue construyendo prácticamente en un par de días. ¿Por qué? Porque la directora del colegio del estudiante, de manera inmediata, quien le dio importancia, como dicen los autores Aguilar, Alonso, Melgar y Molina en uno de sus libros de 2009, le dio importancia de solidaridad entre mujeres, el apoyo a la víctima y la implicación de la comunidad educativa. Después, al entregar una tarjeta al área jurídica con fecha 29 de mayo, el área que solicitó a la directora del colegio, una vez entablada una buena comunicación con la estudiante, conversara con la estudiante para que presentara una denuncia por escrito anexando sus evidencias o los textos que el profesor le había hecho. Esto fue muy importante. Nosotros nunca tuvimos comunicación con la estudiante, solo fue una comunicación con la directora del colegio, con la que había entablado una buena comunicación y nos hizo llegar un documento firmado, denuncia, en la que anexaba mensajes de texto. Reconocemos en la Universidad del Claustro de Sor Juana que culturalmente las personas no quieren o no creen en la denuncia, no se acercan a las autoridades. Incluso, en muchos casos, en lugar de denunciar, optan por salirse de la universidad. Se dan de baja temporal, se dan de baja definitiva, desde luego, sin denunciar, quedando el hecho victimizante completamente impune. La Universidad del Claustro de Sor Juana es una asociación civil, sin fin de lucro, fundada en 1975. Tiene el privilegio de ocupar el exconvento de San Jerónimo, noble e histórico edificio, donde sus muros supieron alojar la extraordinaria personalidad de Sor Juana Inés de la Cruz. Estatutariamente, la Universidad del Claustro de Sor Juana se ha empeñado por construir un espacio donde la libertad y la interrogación se desplieguen, donde se dé el diálogo sin dobles intenciones, sin afán de dominio, donde se elimine la arbitrariedad, se trabaje a favor de la dignidad del ser humano y el derecho a la diferencia, donde el llamado al propio ser se cumpla en libertad, donde se puedan gestar los ímpetus y las capacidades de cada quien de manera ética, plena, creativa, responsable y libre, a efecto de generar acciones que contribuyan a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer en México. Prácticamente un año antes, a la denuncia narrada el día 1 de junio de 2017, la Universidad del Claustro de Sor Juana suscribió diversos compromisos con ONU Mujeres, adhiriéndonos a la campaña He4She, movimiento solidario en favor de la igualdad de género, lanzado por la ONU Mujeres, por la ONU, el 20 de septiembre del año 2014, para sumar acciones individuales y colectivas para alcanzar la igualdad de género, así como eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y las niñas. Otras universidades que se han adherido a esta campaña, no solamente es la Universidad Nacional Autónoma de México en la que nos encontramos actualmente, también es la Universidad de Jalisco, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, la UAM Azcapotzalco y la Universidad Iberoamericana, cumpliendo con el compromiso con ONU Mujeres y reconociendo la urgencia de contar en el claustro con una herramienta pertinente y adecuada que atienda a las situaciones de violencia, acoso y hostigamiento sexual. Raquel, Dafne, Maridol, Ana Laura, Alan, Belinda, Estefanía, Alejandra y Elizabeth, estudiantes de las carreras de Arte y Cultura, Comunicación, Derecho y Derechos Humanos y Gestión de Paz, coordinados por la directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz y Derecho y un servidor, se dieron a la tarea de elaborar un protocolo de actuación en casos de violencia de género, acoso y hostigamiento sexual, considerando, desde luego, diversos criterios e instrumentos en materia de derechos humanos, a la vez que admitimos la importancia de la denuncia para que estos casos se logren erradicar y con ello avanzar cada vez más en el camino de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El claustro respalda toda acción encaminada a visibilizar cualquier forma de violencia condenada, cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas. Por lo tanto, erradicaremos la violencia desde el interior del claustro de Sor Juana. No tenemos una comunidad tan numerosa como otras universidades. Prácticamente el doble de las estudiantes son mujeres. Poco más de 800 mujeres se encuentran estudiando todos los días en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Poco más de 400 hombres se encuentran estudiando en esa universidad. En este marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, prácticamente durante estos próximos 16 días, hasta llegar al Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, las universidades que nos adherimos a la campaña He4She, estamos muy interesadas en que los protocolos que tenemos diseñados, que contienen la secuencia detallada de procesos de actuación en casos de violencia de género, en caso de violencia, hostigamiento, acoso, sean atendidos por la comunidad de nuestros propios planteles. Es muy complicado saber qué es lo que va a pasar todos los días. Posiblemente durante esta sesión en la que me encuentro, ya una persona o más hayan sido hostigadas en algún plantel de los que estamos ahorita. Por eso en la universidad nos adherimos a esa campaña y creamos un protocolo. Dentro de las características, Lucía, yo soy de esos abogados de los que sí les interesa que el protocolo funcione en las universidades. Tenemos una rectora que nos ha permitido presentar estos proyectos que son muy importantes. Es un proyecto presentado por estudiantes de la universidad, elaborado por estudiantes de la universidad. Esto que tomo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creo que al haberlo hecho suyo los estudiantes, logramos que ellos creyeran en las autoridades para que pudiéramos darle forma y pudiéramos darle contexto a este magnífico documento. Creamos también, en compañía de ONU Mujeres, un comité de ética y disciplina, que es un órgano perteneciente, por supuesto, a la universidad, pero que cuenta con la colaboración no solamente de la vicerrectora académica, de la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos, sino también de directores de los colegios, de docentes de la universidad especialistas en temas de género y representantes del comité He4She en el claustro. Esto significa que los estudiantes también participan en ese comité cuando se trata de casos que se presenten alguna forma de violencia de género, acoso u hostigamiento. Nuestra forma de presentar denuncias pues puede ser por escrito, pueden ser verbales, pueden ser a través de un formato, pueden ser en un escrito libre. La idea es que se hagan del conocimiento de cualquiera de los miembros del Comité de Ética y Disciplina. No es simplemente un formato y una oficina. Sabemos que las personas, y teniendo conocimiento de que no se quieren acercar a denunciar, lo pueden hacer con cualquiera de sus compañeros, para que esos compañeros o compañeras no lo hagan llegar al Comité de Ética y Disciplina. Tenemos una oficina que se encarga de recibir quejas, pero también sabemos que la pena que les puede dar a los compañeros o las compañeras a veces es tanta que no se acercan a esas oficinas a presentar la denuncia. Buscando la forma de tener un equilibrio legal, darle debido proceso, tener derecho a ser oído y vencido y, por supuesto, el principio de inocencia, es importante seguir los canales adecuados. Si recordarán, en noviembre del año pasado, en noviembre de 2017, fue reformado el Acuerdo 279. Este acuerdo nos generó a las universidades, y esto lo aprovechó el claustro de Sor Juana, justamente para poder insertar el protocolo en la reglamentación de los estudiantes. Esto significa que el protocolo no actúa por sí, sino que actúa en conjunto con el reglamento de estudiantes. ¿Y este reglamento de estudiantes? Y este reglamento de estudiantes actúa también en paralelo a los estatutos de la universidad. Esto le dan un sustento jurídico que permite que el órgano encargado de emitir sanciones se base no solo en el protocolo, sino también en el reglamento de estudiantes, que tiene una fundamentación, y esta fundamentación se encuentra registrada en la Secretaría de Educación Pública. Esto lo comento porque el mismo acuerdo 171117, publicado en noviembre de 2017, que entró en vigor 90 días después de su publicación, nos permitió a nosotros como universidad insertar este capítulo del protocolo en el mismo reglamento, registrar el reglamento en la Secretaría de Educación Pública y así darle sustento. ¿Y esto por qué?
porque resulta que el mismo acuerdo 17-11-17 establece que el protocolo, que el reglamento de estudiantes no debe solamente contener requisitos de ingreso, promoción, permanencia de los alumnos en la escuela, derechos, obligaciones, reglas de movilidad estudiantil, requisitos de prestación, libros, servicio social, no solamente eso. Hoy en día, cada reglamento estudiantil debe contener, además de lo que comenté, infracciones, incluyendo casos de acoso escolar, acoso sexual, plagio académico, así como medidas disciplinarias que se impondrán en cada caso, estableciendo el procedimiento a seguir. Asimismo, se deberán prever que ante la existencia de un hecho de posible delito, el particular debe realizar acciones que resulten procedentes ante las instancias competentes. Entonces, considerando esta redacción, lo que hicimos con el protocolo que elaboramos, adicionamos un apartado más, que fue crear una oficina de consultoría. Esta oficina de consultoría está liderada por una licenciada en Derecho, experta también en cuestiones de género, y esta persona nos permite a nosotros, como jurídico, en el que se encuentran puros hombres, tener esta dualidad de trabajo. Es decir, que si la víctima se encuentra más tranquila, menos expuesta con la declaración de los hechos ante una mujer, quien recibe la denuncia es la licenciada Elsie, que es la titular de la Consultoría de Derechos Humanos y Gestión de Paz y Jurídico en la universidad. Y en el caso de que la persona se sienta cómoda con la presentación ante el jurídico o ante la directora o el director del colegio o ante algún compañero de he for she, así es como lo hace. Permitimos que estas denuncias sean mucho más fáciles de presentar. Justamente estamos erradicando que las personas no presenten denuncias. Dando a conocer el protocolo, les permitimos a los agresores saber que efectivamente lo que hacen a veces es agresión. Aparentemente esta narración que les hice no es una narración ficticia, es una narración real de una compañera alumna que sufrió acoso, pero lo que nos comentó el profesor, que fue el agresor, es que él no sabía que estaba acosando a un estudiante. El profesor, por supuesto, causó baja y desafortunadamente, como lo menciona mi compañera Yolanda Pineda, esas personas salen de las universidades y se van a otra universidad a continuar prestando sus servicios. Eso es algo que tenemos que erradicar, no lo podemos erradicar desde una universidad, porque la denuncia puede permitir que las personas se persiga a estas personas que están acosando, aparentemente sin saber que están acosando a estudiantes o a compañeras o a compañeros de la misma universidad. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Mario. Sí sabemos que habemos muchas y muchos abogados que somos aliados y que estamos trabajando en este sentido, y nos da mucho gusto que la Universidad del Claustro Sor Juana tenga a alguien tan comprometido, porque además no solamente llevas los casos, sino tuviste que ver en el diseño para la aplicación de estos protocolos.